Bienvenidos a la presentación de mi trabajo especial para optar el título de psicoastrólogo, el cual se titula Análisis de la generación de venezolanos en Plutón en Escorpio en el tercer decanato, en función de estudiar las causas de sus cambios y transformaciones por la situación del país. Este trabajo fue realizado por mi persona, Daniel González, bajo la tutoría de la profesora Romina Peña y la tutoría de la profesora Miriam Feo. Quiero agradecer al Centro Holístico El Camino del Sol, CIEFA, por acompañarme y por toda esta formación como astrólogo. Para entender el presente caso de estudio, es importante analizar la problemática. Plutón astrológicamente representa el área donde se manifiestan las más profundas y duras crisis en la vida, las cuales, si son superadas, generarán grandes cambios y transformaciones. Por lo tanto, ser inconsciente de nuestro propio ser interior o mundo interior produce una ignorancia que rara vez es recompensada por la vida, y en cambio suele aportar grandes sufrimientos. Es allí cuando se manifiesta el dolor que caracteriza al planeta. Considerando que, al ser el último planeta descubierto y oficialmente aceptado como tal a nivel astrológico, representa por el momento el límite del sistema, el cual de alguna forma es la primera impresión de cierto ordenamiento un tanto irracional de lo que para nosotros es el caos. Y allí donde se encuentra el caos es donde se pronuncia o se generarán los cambios. Por lo que se refiere a las octavas máximas, como es Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que marcan una generación. En el presente caso de estudio se analizará la generación de Plutón en Escorpio entre los años 1983 y 1995. De acuerdo a Fuigros 1984, Plutón en Escorpio ha de develar el secreto, rasgar los velos de la separatividad cuando individualmente nos demos cuenta de que lo único que nos separa los demás es un yo social. En relación a lo anterior, el autor nos habla de una generación dispuesta a revelar aquello que ha permanecido en las sombras. Siendo esto así, en la medida que se despeja la niebla, los individuos experimentarán una serie de cambios que se verán reflejados también en el mundo espiritual y en lo colectivo. En contraste con la generación de venezolanos con esta posición planetaria, es importante tomar en consideración los siguientes datos históricos. Cuando Plutón transitó por el signo de Libra en 1972-1984, seguíamos dependiendo del petróleo. Fue el periodo de la nacionalización de hidrocarburos y cuando la industria petrolera pasó a manos de la República, un 1 de enero de 1976. En ese momento el planeta le estaba haciendo una cuadratura a nuestro sol venezolano. El problema de este periodo es que el dinero se tenía con poco esfuerzo, haciendo que se malgastara y se generaran deudas. En los años de Plutón en Escorpio en 1984 y 1995, curiosamente en 1988 vuelve a asumir la presidencia por segunda vez el escorpión Carlos Andrés Pérez. Esta vez no tuvo los ingresos petroleros del 76, sino que se requería un nuevo modelo económico, ya que los precios del petróleo habían bajado notablemente. Entre los años 88 y 89 coincidieron con los trígonos de Plutón al sol natal de Venezuela, dando por origen el estallido social denominado el Caracazo, coincidiendo con la retrogradación de Plutón. Nunca antes había vivido el país una situación como esta. Plutón en trígono al sol de Venezuela exigía beneficiar a la sociedad. Tanto Escorpio como Plutón son energías transformadoras que marcan finales y nuevos comienzos. En marzo de 2013, cuando se anuncia la muerte
presidente Hugo Chávez, el planeta Plutón, desde el signo de Capricornio, le estaba haciendo una oposición al Sol de Venezuela. La muerte de un presidente es un evento transformador, más en un país paternalista como Venezuela. Si bien esta serie de cambios por las que ha crecido esta generación dentro de la nación pueden notarse en rasgos como el no sentirse vinculado o no pertenecer a su país y lo doloroso de partir a otro destino voluntario o no voluntariamente. Por lo tanto, en la presente investigación se busca encontrar las principales causas que han ocasionado cambios y transformaciones a esta generación, debido a la situación de crisis el cual están enfrentando. Para el presente caso de estudio tenemos como objetivo general analizar la generación de venezolanos de Plutón en Escorpio en el tercer decanato en función de estudiar las causas de sus cambios y transformaciones por la situación del país de origen. Como objetivos específicos tenemos analizar las cartas de nativos de generación de Plutón en Escorpio en el tercer decanato tomando una muestra de 13 cartas para encontrar mediante el diagrama de Ishikawa las causas de sus cambios y transformaciones. Como segundo objetivo, desarrollar un diagrama de Pareto para determinar cuáles son las principales causas que ocasionan los cambios y transformaciones en la generación de Plutón en Escorpio en el tercer decanato. Para la presente investigación es importante tomar en cuenta los siguientes fundamentos teóricos. Primero que nada, Plutón. Plutón representa esa área en nuestra vida donde tenemos los grandes cambios y transformaciones. Para Puigros representa una energía que le traerá al nativo sorprendentes revelaciones acerca de las fuerzas primitivas e instintivas que todavía no se han integrado en sí mismo. Incluso para algunos autores, Plutón trabaja con la energía de Quirón, puesto al ser esta energía plutoniana bastante dolorosa, es a través de la gran herida como Quirón que trascendiendo el dolor o el sufrimiento nos transformaremos. Debido a que Plutón tarda entre 12 y 32 años en recorrer un signo del zodiaco, su posición en determinado signo influirá en muchas personas en todo el mundo, así que su interpretación se aplica a generaciones enteras y no a individuos concretos. Es por ello que para la presente investigación se va a tomar en cuenta más el significado generacional. Plutón en Escorpio, o la generación de Plutón en Escorpio entre el año 1984 y 1995. Esta generación está vinculada a los recursos debajo de la tierra, como es el petróleo. Están preparados para lo peor en caso de que ocurra. También tienen una mejor actitud hacia el cambio, la tragedia o la muerte. Saben que estas cosas son dadas y las aceptan por lo que son, inevitables. Tienen apertura hacia el cambio y poseen actitudes un tanto radicales, incluso ocultar furias muy profundas y a revelar aquello que no se habla o que no se dice o que ha permanecido en las sombras. La casa 8. Esta casa sucedente está relacionado a las sombras, a la muerte, a las herencias, a aquello que obtenemos de los otros. Si bien desde la casa 7 aprendemos a relacionarnos con los otros, en la casa 8 el acercamiento es mucho más íntimo. No fusionamos con la otra persona. Es por ello que se relaciona también a la sexualidad. En esta casa debemos abandonar todas las cosas y todo lo innecesario. Este proceso de separación suele ser doloroso, pero debemos llevarlo a cabo, pues estamos en la casa del cambio, o también la casa alquímica o la casa de las sustancias, porque al estar fusionándonos con el otro, nos desprendemos de aquellas cosas que no nos funcionan para seguir
en nuestra vida y transformarnos. Esta casa es verdaderamente trascendental. En ella observamos qué métodos usa el hombre para transformarse y sublimar sus facultades, así como también para hundirse en las más instintivas degeneración de su ser. La luna simboliza la forma en que abordamos las experiencias y vivencias emocionales, así como nuestras respuestas instintivas, espontáneas y naturales ante los estímulos externos. La luna también está relacionada a la madre o el arquetipo de la madre, a cómo fuimos criados y a nuestras necesidades nutricionales. En la casa 4 encontramos nuestros orígenes, la patria, nuestro lugar de procedencia. También podemos hablar sobre nuestros padres, especialmente o enfocadamente hacia a lo que representa la madre. La casa 4 también es nuestro nido. Esta casa nos indica cómo queremos que sea nuestro hogar. Campos mórficos. Son patrones organizados de influencias potenciales y pueden volver a aparecer físicamente en otro tiempo y lugar, en el momento y lugar en que las condiciones físicas sean adecuadas. La resonancia mórfica nos habla que cada individuo se basa y contribuye en la memoria colectiva de la especie. Esto significa que los nuevos patrones de comportamiento pueden propagarse más rápidamente de lo que sería posible de otra manera. El tercer decanato. Las personas que poseen planetas en el tercer decanato, este grupo son muy sensibles y receptivos. Será común que desarrollen facultades paranormales o interés por las ciencias esotéricas. En cualquier caso, se dejan llevar por la intuición y entienden la naturaleza humana. El plano espiritual en que está relacionado el tercer decanato es el plano donde habitan aquellos que han resuelto en sí mismos el problema de unir la esencia de la individualidad con la ausencia de separatividad y viven como inteligentes inmortales, perfectas en sabidurías, en poderes y bienaventuranza. Por último, es importante tomar en cuenta los fundamentos históricos. Todo esto se hace en función de analizar cómo estos hechos han afectado a esta generación. No se hace con la intención de generar polémica o alguna discusión en función a una ideología o filosofía política. Todo este análisis es para sustentar más el caso de estudio o la investigación. Voy a tratar de ser bastante breve en torno a la historia para que se pueda entender bien y enfocarme en los hechos más importantes. Caracazo en 1989. La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento en el cual se incurrió en el país después del boom petrolero en los años 70. A partir de entonces, las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenarlas, creando espirales inflacionarios que generaron desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez. Planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, a la que llamó paquete económico. A las pocas semanas de asumir el gobierno, el presidente Pérez decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes económicos. El 26 de febrero, el ministro de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público en un 30%, válido por 3 meses siguientes, de los cuales podrían aumentar hasta el 100%. Esto ocasionó un conjunto de disturbios y protestas violentas, convirtiéndose en vandalismo y saqueo. Como medida de
como medidas, el gobierno militarizó las ciudades principales, activando el Plan Ávila y los toques de queda. Para marzo de 1993, Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1993, quien a su vez da el caso de Hugo Chávez por intento golpista en 1992 sobreseído. Posteriormente, en las elecciones de 1998, ganan las elecciones el candidato Hugo Chávez. Paro petrolero en Venezuela de 2002-2003 consistió en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Venezuela precedido por Hugo Chávez. Esto fue promovido por la organización Fede Cámaras y de manera secundaria por la empresa Petróleos de Venezuela o PDVSA, donde hubo un derrocamiento del mandatario que duró solamente 48 horas. El paro es recordatorio tras afectar política, económica y socialmente a la población venezolana y en particular a los residentes de las grandes ciudades, convirtiéndose en un fracaso para sus convocantes al no cumplirse su objetivo inicial de lograr la salida del jefe de Estado. Por último, hecho histórico importante es la muerte del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013. Fallece el 5 de marzo de 2013, donde a partir de ese momento la crisis política empeoró aún más, trayendo también crisis humanitaria. El país, que un tiempo fue el más fuerte del continente y que poseía el 24,8% de las reservas mundiales de petróleo, ahora es incapaz de valerse por sí mismo. A continuación voy a explicar las fases de la investigación que responden a los objetivos específicos. En la fase 1 se analizaron las cartas de los nativos de la generación de Plutón y Scorpio en el tercer decanato, tomando una muestra de solamente 13 cartas. Para analizar esta información, dentro de las cartas natal se usó un diagrama de Ishikawa o diagrama de causas y efectos para analizar cuáles eran las causas de los cambios y transformaciones. Se extrajo esta información mediante este diagrama y cabe recalcar que principalmente me enfoqué en las áreas de donde estuviera la luna, el sol, la casa 4, la casa 8 y por supuesto Plutón como elemento transformador en las cartas. Para la elaboración de este diagrama de Ishikawa para todos los nativos, identifiqué 3 causas principales de acuerdo a todos los fundamentos teóricos, el cual me ubiqué en las sombras, en las crisis y en la potenciación de los procesos. Si podemos observar el diagrama que está en la esquina inferior derecha. Dentro de estas 3 causas principales de cambio y transformaciones que se usó como referencia para todas las cartas natales, vemos que dentro de ellas hay una información que nos permite como disgregar o profundizar más en estos 3 aspectos de las cartas natales en función a cuáles serían las causas de los cambios y transformaciones en los nativos. Bien, vamos a analizar la carta de Ana Díaz. Primero nos ubicamos en la esquina inferior derecha, podemos ver el diagrama de Ishikawa de causas y efectos en relación a conocer las causas de los cambios y transformaciones. Como mencioné, en todos los nativos nos enfocamos en 3 principales causas, que son la sombra, la crisis y la potenciación del proceso, y buscamos entender o disgregar más profundamente en estos 3 aspectos. Si vemos en la crisis, para esta nativa, lo que es la muerte de la madre y el caos mental es algo que le ha generado, ha sido un factor transformador principalmente en este aspecto de crisis. Ubicándonos en la carta natal, podemos observar que la luna está bajo el signo de Leo y hace una cuadratura hacia Plutón y Marte en conjunción bajo el signo de Escorpio.
También si vemos la casa 8 que nos habla de procesos de muerte, podemos entender que la cúspide la toca cáncer y entonces es evidente la figura ausente de la madre por fallecimiento. Sin embargo, estando esta cuadratura hay una gran tensión con respecto a la historia de la muerte de la madre, que lo más seguro para el nativo sea algo de una profunda, no solamente una carga emocional, espiritual, sino también algo de una gran filosofía muy dolorosa, porque puede ser que la madre haya fallecido en condiciones que él ni sabe ni entiende al estar Plutón y Marte en la casa 12. O sea, realmente no se sabe cómo fue la muerte, pero lo que sí se puede saber es que fue radicalmente, o sea, fue bastante violenta, por decirlo así, generando en nativo obviamente caos mental y que siempre existe una tensión en función a este tema, lo que lo corresponde para esta persona, el tema de la maternidad o lo que es la madre. Si nos ubicamos en el aspecto de la sombra, vemos la soledad y el encierro. Si bien él tiene el sol en el signo de Libra, haciendo conjunción al nodo norte, vemos que él ya al tener sol en Libra está en caída y de alguna forma, o sea, y haciendo conjunción al nodo norte, de alguna forma en el pasado el nativo era una persona más egoísta, de estar en soledad, de no compartir sus talentos, pero en el aquí y la ahora se quiere integrar, necesita integrar su misión. Parte de su vida es integrarse en estos grupos, el pertenecer a un grupo, a un proyecto y compartir los talentos y involucrarse. Ya no es algo individual, sino es algo de fusionarse y trascender a estos grupos. La cuestión aquí es que por esta historia y por esta luna puede ser que el nativo busque o lo haga con una intención también de llamar la atención ante tan proceso transformador y muy significativo de siempre ser, o sea, buscar Ana a lo mejor busca siempre la atención en función a remediar esa figura materna ausente que puede ser dolorosa, hasta dejarse llevar por los grupos, o sea, no tener como voluntad propia dentro de esos grupos. Y si vemos también el tema de la soledad y encierro, vemos que en la casa 10 o ubicamos esta casa que está el Quirón y Mercurio en el signo del Libra en conjunción. Nos habla de la figura paterna también ausente, pero de rechazo, de rechazar relacionarse con su hija y no querer saber de ella. Pues si vemos el otro eje, vemos que también Saturno está en la casa 4 bajo el signo de Piscis retrógrado, entonces un ciclo familiar donde la figura paterna siempre ha estado ausente y que se repite otra vez en esta vida. Por último vemos la potenciación de los procesos y estas conductas que los potencia a nivel del Plutón, o sea, haciendo esta conjunción Marte-Plutón, potencia las conductas autodestructivas y radicalmente emocionales, haciendo esta cuadratura hacia la luna en Leo. Entonces estos tres aspectos vemos en un país o un entorno en donde se ha criado el nativo, o sea, de alguna forma las malas políticas económicas y las sociales han creado en el entorno un entorno bastante violento, con altas tasas de criminalidad que lo más seguro fueron causantes de toda esta historia en función a su madre y el distanciamiento de su padre. Es bastante transformador, o sea, para este nativo. Y si vemos también, si ubicamos en la casa 10 la figura patriarcal del presidente, por decirlo así, también para él esta figura de presidente o de líder o patriarcal es alguien que de alguna forma, y desde el Mercurio por ese aspecto como tramposo, vemos que este discurso de desigualdad social en función a esta herida de clase. Entonces vemos como estos eventos que están relacionados también a un aspecto como más en función a una realidad política bastante violenta,
han transformado o han sido causa de los cambios y transformaciones de este nativo. En esta carta natal vamos a enfocarnos solamente una de las causas de los cambios y transformaciones. Si bien nos ubicamos en donde dice que en el diagrama de causa y efecto que estos cambios se han dado, las causas de estos cambios han sido por la potenciación de Plutón en función a la crítica de la comunicación con la madre. Si vemos la carta natal, primero que nada ubiquémonos en las cúspides que toca la casa Sagitario, la casa 4, y la cúspide que toca la casa 10. Entonces aquí interpreto que dentro de la patria o el hogar, pero vamos a enfocarnos en este concepto de la patria o del país, existen estas filosofías o estas ideologías políticas que al estar en el nodo norte, en el presente, son bastante rígidas, duras y están muy aferradas. Desde el punto de vista de la casa 10, desde la figura patriarcal o el presidente, que le está tocando la casa de Géminis, vemos como esta comunicación de esta figura de poder y al estar el nodo sur siempre se comunica en función al pasado, sobre todo a las familias o las clases, las clases sociales, pero en función a las familias, incluso a las familias como más vulnerables. De alguna forma, esta representación de lo que es el hogar, de lo que es la patria y lo que es la figura patriarcal o este diálogo y esta ideología se traslada a los cambios y transformaciones en la comunicación que tiene Sara en relación con su madre. Si vemos que el Sol está en el signo de Cáncer en conjunción con Venus en Leo, para este nativo parte de su, lo que tiene que hacer en este plano de alguna forma vincularse a los grupos, a tener esta sensibilidad o incluso a este liderazgo, estar en conjunción con Venus en Leo, de liderazgo que le da como una gran fuerza magnética con su energía femenina de ser el centro de atención, pero con la intención de brindar seguridad, integrar a las personas. Más no se enfoca como tal en estar en la casa 11 en algo egoísta, sino en trascender a través de los grupos o esta posición que ocupa dentro de este grupo. Opuesto está la luna, que vamos a tomarlo como la madre, que hace una posición, y la luna está bajo el signo de Capricornio en conjunción con Urano y Neptuno. Entonces vemos una relación bastante conflictiva entre una madre bastante rígida, con ideales bastante arraigados, y estos ideales son fieles a ella y muy profundos, incluso como ilusorios o difíciles de entender. Entonces esta relación es un tanto conflictiva. Pero si nos ubicamos en Plutón, que está en la casa 3, retrógrado en el signo de Escorpio, al estar aquí Sara, o los que tienen Plutón en retrógrado, tienen un nivel de conciencia diferente, que ya les pueden percibir como que el dolor o ser muy conscientes del dolor son muy conscientes de su alrededor, pero también a lo que tiene que ver con ciertas sombras o cosas que le incomodan, elementos que no quiere comunicar o que no quiere decir, se los guarda y prefiere no hablarlos. Este asentamiento también le da un gran sentido crítico, pero a la vez aquí, al estar Plutón en esta área de la casa 3, haciendo un sextil hacia la luna y luego un trígono hacia el Sol en Cáncer, entonces vemos como de alguna forma Plutón también es mediador en este proceso de transformación entre la madre y entre la hija. O sea, a través de la comunicación
ella o haciéndose consciente de esta comunicación o cosas que están muy profundas en ella y que necesita expresar, y también escuchar lo que la madre tenga que decirle, este proceso de comunicación puede ser muy transformador para su relación. Y si lo llevamos al contexto de nuestra realidad política, también, a pesar de todos los conflictos y todas las medidas que se toman, va a llegar un punto de quiebre en donde el diálogo va a ser necesario. Un diálogo entre ambas partes, o un diálogo para al final dar una solución. Entonces vemos cómo este conflicto también, que puede ser ancestral y que de una forma ella lo está viviendo en un aspecto más micro dentro de su hogar, se va a repetir, se manifiesta, y lo que está dentro de su hogar también se manifiesta afuera. Entonces vemos la labor aquí de Plutón como transformador y elevar a otro nivel de conciencia esta información. Después de haber escuchado lo anterior, podemos ver entonces cómo Plutón trabaja su energía o sus cambios y transformaciones desde afuera hacia adentro, y también desde adentro hacia afuera, y por lo tanto esto nos hace ser consciente de que los cambios que hagamos en nuestro interior también se manifiestan en el exterior, y así como las cosas que cambian en nuestro exterior también nos cambian en el interior. Ya en esta fase 2 se desarrolla un diagrama de Pareto para determinar cuáles son las principales causas que causan los cambios y transformaciones en la generación de Plutón y Escorpio en el tercer decanato. Con la herramienta anterior para extraer la información de las cartas natales se obtuvo mucha información. Fue necesario aplicar también un Pareto para determinar dónde realmente se concentran las mayores causas de estos cambios en los nativos de esta generación. Si bien el creador de este diagrama, Wilfredo Pareto, nos dice que el 80% de las consecuencias de un fenómeno es causado por el 20% de las causas. Por ello es importante saber dónde se concentra el 80% para generar una solución. Para este caso, en base a la información obtenida con el diagrama de Ichikawa, se obtuvo 10 categorías en función a las causas de los cambios y transformaciones de estos nativos, en donde enumeramos el control de la realidad hostil, los periodos de aislamiento, desarraigo del hogar, desconfianza de los demás, intolerancia hacia los procesos de los demás, intensidad en la realidad, conductas radicales hacia los padres, acumulación de agresividad por carencias, situaciones dolorosas en el hogar, cargas de rencores ancestrales. De acuerdo a cada uno de estos ítems se recolecta el número de repeticiones y se le da el porcentaje de la repetición en función a la totalidad en la que se repitió el ítem. Posteriormente, cuando graficamos, colocamos en el lado izquierdo lo acumulado, en el lado derecho el porcentaje de lo acumulado, y en la parte inferior cada uno de los ítems o de las causas. Entonces podemos ver en función a la gráfica que en nuestro caso no es un 80%, por el 76% de las causas que generan los cambios y transformaciones nativos como Plutón y Escorpio en el tercer decanato están focalizadas en las situaciones dolorosas en el hogar. De segundo, la desconfianza de los demás, y de tercero, el deseo de control de la realidad hostil. Por lo tanto, las situaciones dolorosas en el hogar son un reflejo del entorno del país que viven los nativos de esta generación, en donde las malas políticas económicas, niveles bajos de educación y condiciones de servicios de salud de baja calidad han sido factores que han llevado a este grupo de personas a atravesar situaciones difíciles en sus familias, puesto que la inestabilidad y el terreno cambiante de una nación no permite que los nativos puedan enraizarse a la seguridad que les brinda la patria. En segundo, en relación a la desconfianza a los demás, esto
se puede reflejar en la ausencia del padre. En este aspecto macro, en la figura de un presidente con esta energía patriarcal que brinda la seguridad de una nación, tomando la figura de un presidente como padre de un país, es quien brinda el poder para enfrentar la realidad, otorga libertad y concede a los ciudadanos sentimientos de seguridad. Para esta generación, la mala influencia de esta figura se ha reflejado en los hogares, manifestando desconfianza de las personas que lo rodean. Por último, el deseo de control hacia una realidad hostil. El control se siente como algo benéfico, pues un incremento de poder. Si el poder sirve al bien y a la seguridad de un grupo, esto lo aceptará y lo asumirá. Sin embargo, cuando se ejerce el control sobre los demás por motivos que no están ajustados por las circunstancias, por una causa común, obstaculiza y provoca rechazo y separa en lugar de unir. Por ello, en todas las causas generan cambios y transformaciones negativas en un aspecto sombrío, en donde se debe aprender a trabajarlas para que se transmuten en un aspecto más positivo. Conclusiones finales. Después de realizar el presente trabajo de investigación para obtener el título de psicoastrología, se puede concluir que nuestra realidad es un reflejo de lo que se manifiesta en nuestro interior, puesto que todos los cambios y transformaciones que se manifiestan a través de la energía plutoniana de esta generación tendrán un impacto en la sociedad. Es necesario que seamos conscientes de nuestros procesos de transformaciones, porque estos siempre están acompañados de una resistencia. Si no lo soltamos, dejando que se manifiesten, la tensión generada provocará un dolor y una crisis característico de Plutón. Cuando este planeta desata algún proceso en nuestra carta, no se le puede detener. Se debe ser consciente e integrar las enseñanzas del tránsito. Plutón en nuestra carta no está para castigarnos. Es justo y lo que quiere es liberarnos de todos aquellos patrones, implantes en nosotros que nos permiten el flujo de nuestra vida. Su forma de actuar es fuerte, tal como se describe en el mito de Perséfone, puede llegar a violar nuestra zona de confort. Por lo tanto, entender las causas de los cambios y transformaciones de la generación estudiada es un privilegio, porque Plutón se manifiesta en su signo y en el área donde potencia todo su poder en el plano espiritual. Al ser consciente de esta generación de dichas causas, podrán integrar su sombra y dejar a un lado todos los patrones sociales que están perjudicando y llevando a la decadencia a nuestra nación. Al dejar fluir y no resistir el cambio que genera Plutón, se manifestará por defecto un campo mórfico que se reflejará en nuestra sociedad venezolana.